Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios que pudimos pasar esta última semana con nuestras familias. Tal vez algunos de ustedes, la familia fue un poco más pequeña, fue solo de casa. También damos gracias a Dios porque algunos de nosotros los ha mantenido en salud y también el Señor ha tenido misericordia de nosotros y a nuestros amigos y vecinos y familiares los ha sostenido y todavía están bajo la misericordia de Dios. Aunque han venido tribulaciones y tiempos difíciles, el Señor ha sido fiel con nosotros y damos gracias a Dios por eso. Vamos a continuar nuestro estudio en Juan 10. Ya se aproxima el año nuevo y estamos comenzando este capítulo 10 de Juan, donde el Señor viene a hacer cosas nuevas. Vamos a profundizarlos un poco en unos escrituras, unos versículos esta semana, ya que el Señor hace todo nuevo. El Señor Jesucristo viene y le habla a los fariseos y les dice que Él es el buen pastor y que Él es la puerta. Vamos a ver esto un poco más detalle. Bueno, vamos a dar comienzo. Voy a leer la escritura. Juan 10, capítulo 10, versículos 7 al 9. La palabra de Dios dice así. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, que es al que clamamos y pedimos que sea nuestro Maestro y que nos instruya. No permitas, Padre Celestial, que sea enseñanza de hombre o de cualquier idea errónea, Señor, inducida por cualquier doctrina, Señor, que no es de ti. Libéranos del mal, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser hombres y mujeres que están continuamente bebiendo, Señor, de este manantial, de estas palabras que vienen a lavarnos, a saciarnos, a darnos esperanza y a hacer cambios en nuestra vida. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo pedimos esto, Señor. Amén y amén. Hermanos, como estábamos estudiando la semana pasada, Jesucristo les había dado una alegoria, eso lo leímos en el versículo 6, pero ellos no entendieron. Ellos, los fariseos, los oficiales, los reyes, los líderes de los judíos. Entonces, como hemos hablado, los fariseos tienen que tener un conocimiento de las escrituras, pero no entendían lo que Jesús les decía, porque la escritura muchas veces era estudiada como un libro de cualquier otro libro, digamos, un libro secular, no estudiado con la guianza y la revelación que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Aquí vamos a ver hoy que Jesucristo les dice lo que acabamos de leer. Jesucristo les dice unas verdades muy profundas que no entenderían posiblemente jamás, porque muchos de ellos fallecieron, pero algunos de los que estaban alrededor, que se convirtieron al cristianismo y siguieron a Jesús como Nicodemo, ellos creo que sí entendieron esto al fin. Vamos a ir despacio. Versículo 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y hablamos la semana pasada que si no, la oveja no entra por esa puerta, no puede tener acceso al Padre. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, saldrá y hallará pastos. Vamos a ver por qué Jesucristo les dice: el que por mí entrare será salvo y entrará. Les está diciendo aquí algo positivo, que si Jesucristo es visto por ellos, con fe, que Él es la entrada, entonces ellos serán salvos. Pero el judío y los fariseos
estaban en una manera de pensar de que la manera de alcanzar la salvación era de seguir la ley, siguiendo los mandamientos. Esto es algo que hasta hoy día muchos cristianos continúan, tomando las enseñanzas del Antiguo Testamento, las leyes del Antiguo Testamento, y vienen y las aplican y dicen, si yo sigo todo eso que está escrito en el Antiguo Testamento, entonces por esas obras yo seré salvo. Pero el Señor Jesucristo vino a hacer algo nuevo, y al venir a hacer esto nuevo, que estaba haciendo un nuevo pacto con el pueblo de Dios, que ya no iba a incluir solo los judíos, sino que ahora todas las naciones de la tierra, está haciendo este pacto y a la misma vez está trayendo la gracia. Y hemos hablado antes que la gracia es más alta o es mayor que la ley. Entonces, ¿cómo es que podrían entrar y a dónde van a entrar? ¿Para dónde sirve esta entrada? ¿Por qué la puerta es necesaria? Y la necesidad es porque el hombre no puede justificarse delante de Dios afuera de Jesucristo. El hombre necesita a Jesucristo que sea el sacrificio, la propiciación de los pecados del hombre y que Él justifique al hombre, que Él haga que para que el hombre como que si nunca cometiera pecados, porque Jesucristo toma el lugar del hombre. Vamos a ver esto. Vamos a Mateo 5:17, por favor. Mateo 5:17. El Señor Jesucristo explica la ley y que Él no viene a abrogar la ley, pero también explica que la justicia o la manera de justificarse delante de Dios del hombre que ha tenido, y este es el problema de los fariseos, ellos querían justificarse delante de Dios, es decir, si Jesús sanó a un hombre ciego en el día de reposo, entonces Él ha quebrantado la ley, entonces ya no se puede salvar. Pero es porque no entendían la gracia. Pero aquí Jesucristo en el Sermón del Monte le explica que Él no viene a abrogar la ley. Vamos a ver. Mateo 5, versículo 17. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. Y aquí la ley y los profetas, como hemos hablado antes, hermanos, eso significa el Antiguo Testamento. Cada vez que veamos la ley y los profetas, quiere decir los primeros 5 libros, que es considerado la ley del Antiguo Testamento, y los profetas, todas las escrituras que fueron escritas por los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Noten aquí que Jesucristo dice, Él ha venido sino para que cumplir la ley. El hombre no podía mantener y seguir en obediencia todos los mandamientos que Dios le había dado al pueblo de los judíos. Es imposible, y lo he dicho antes, que es imposible para un cristiano estar bien delante de Dios si no tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él es el que nos incapacita, restaura, los habilita, los da esa fuerza que, como dice en Filipenses, todo lo puedo en Jesucristo. Es porque el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo está en nosotros y nos equipa, nos da la provisión necesaria para tener un corazón lleno de amor, un corazón que está caminando en la gracia de Dios. Y aquí lo dice él en versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, noten aquí que hasta los pequeños mandamientos, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿se recuerdan la puerta? Jesús dice, yo soy la puerta. Noten aquí lo que dice. No entraréis en el reino de los cielos. Cuando Jesús dice que Él es la puerta, esa es la puerta, Jesucristo es la puerta donde todos nosotros debemos atravesar o caminar para salvación, queriendo decir
Si nosotros queremos ser salvos, solo podemos ser salvos a través de Jesucristo, a través de su obra en la cruz, donde nos justificó, los redimió y Él nos ha separado para Él. Somos justificados, redimidos y santificados por ese sacrificio en la cruz. Entonces, vamos a ver esto un poquito más despacio en el 20, que dice: os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de las escribas y los fariseos. Los judíos, los fariseos que estaban peleando con Jesucristo en Juan 10, ellos pensaban que para siguiendo la ley, ellos estaban justificándose delante de Dios. Jesucristo aquí lo acaba de decir en Mateo 5:20, que la justificación o la justicia tiene que ser mayor que de las escribas y fariseos. Hoy día hay muchos cristianos que no están tratando de seguir los mandamientos del Antiguo Testamento, y está bien, pero ¿qué tal si no están siguiendo los mandamientos que Dios dio? Si no están siguiendo los mandamientos que están en el Nuevo Testamento, si no están buscando la guianza del Espíritu Santo para ser regenerados y cambiados, entonces, ¿en qué están? ¿Están en algo afuera de la religión de los judíos, afuera de la cristiandad del Nuevo Testamento? Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien dice, lo único que tienes que hacer es decir, el Señor Jesucristo es mi Salvador y mi Señor, y ya se acabó todo. No, hermano, hermana, necesitamos nosotros buscar más del Señor. Por eso Juan el Bautista decía que Jesucristo es el que los bautizará con espíritu y en fuego. El Señor Jesucristo es el que nos da la habilidad de alcanzar, recibir la salvación. A través de gracia, sí, somos salvos por gracia, pero es a través de Él y tener esa comunión con Él. Cuando nosotros no estamos en Cristo, entonces no estamos en su gracia, no estamos caminando en esa comunión. Juan 15:3, 15:5, el Señor dice que nada podemos hacer afuera de Él, cuando Él está hablando que Él es la vid. Vamos a ver esto un poco más en Romanos 3, de la justicia, porque me imagino que los judíos no entendían por qué Él les decía que Él es la puerta, pero Él es la puerta para que nosotros tengamos acceso a la salvación o a la vida eterna. Romanos 3:19, dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Noten aquí, la ley no puede justificarnos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Esto es muy importante que leamos y recibamos esta palabra. No podemos justificarnos por que caminemos de rodillas, que los latiguemos o que hagamos alguna clase de penitencia. Esa es la palabra, disculpen. Porque solo a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz es que nosotros somos justificados. Otra manera de decirlo es, somos justificados por la fe del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dice aquí otra vez: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tal vez hemos visto esto antes, que la ley solo era para enseñarnos que hay una naturaleza en nosotros, el viejo hombre, que hasta que ese viejo hombre muera, nosotros no podemos ser hijos de Dios. Por eso, conectando aquí todo lo que hemos estudiado en Juan 3, cuando Nicodemo y Jesús hablan, le dice que es necesario que nazcamos otra vez, que vuelva a nacer el hombre. Por eso el cristiano tiene que nacer de nuevo, no de carne, pero del Espíritu Santo. Bueno, lo dice aquí otra vez, versículo
3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Noten ahí, al creer en Jesucristo por fe, entonces nosotros podemos cumplir la justicia de Dios, que es la misma justicia que la ley trataba de enseñarnos que nosotros no podíamos alcanzar. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces afuera de Cristo, todos están afuera del reino de los cielos, afuera, no tenemos entrada, estamos destituidos de la gloria de Dios, no estamos en comunión con Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ven aquí, este versículo explica que somos justificados por gracia, gratuitamente, queriendo decir, no es algo que nosotros hacemos, sino que es la obra de redención que Jesucristo los compró a nosotros cuando éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos para Él, discípulos de Él, hijos de Él, hermanos con Cristo. Continuemos. Dice aquí en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Noten aquí que es la fe, que la sangre, la preciosa sangre de Cristo Jesús viene a limpiarnos de todo pecado, porque Él paga el precio o ha pagado el precio por nosotros, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús es la puerta. Nadie puede ser salvo si no entra por Jesús, si no entra en Jesús. Tiene que el cristiano tener a Jesucristo en él. Y eso se hace cuando se confiesa, se declara y por fe nosotros decimos, me voy a bautizar en agua, que es un símbolo de yo morir, de entrar a la tierra. Y cuando sale el varón o la hembra de las aguas, es como que está saliendo de la tumba otra vez, así como salió Jesús. Y ese es el símbolo del bautismo. Y ahora está renunciando al hombre viejo, a la vida vieja, y ahora es una nueva criatura, nacida de nueva en Jesucristo. Vamos a ver aquí otra vez en Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrare al reino de los cielos. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Noten aquí que al final de ese versículo 10:9 Jesucristo dice que hallará pastos. ¿Por qué necesitamos pastos? ¿Por qué dice que las ovejas necesitan pastos? Vamos a ver aquí. Vamos a Mateo 5:6. Mateo 5:6, Jesucristo en el Sermón del Monte otra vez explica que bienaventurados son, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Noten ahí que es la única bienaventuranza que habla de comer y de recibir agua. La oveja necesita ser alimentada y necesita beber del manantial. Entonces, cuando dice aquí Jesucristo que bienaventurado o doble bendecido, bienaventurado es una doble bendición, de sed y tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Lo mismo que está diciendo en Juan 10:9, que hallarán pastos. Hermano o hermana, a veces no tomamos el tiempo para reconocer que hay muchas cosas en nosotros que nos dan un deseo de ya no ser la manera que somos. Un deseo de, por ejemplo, no estoy hablando de cosas de apariencias, pero estoy hablando del pecado.
Estoy hablando que muchas veces nosotros posiblemente venimos de una familia o nosotros agarramos el hábito por compañerismo o personas que crecimos con ellas de enojo, de odio, de celos, de codiciar, de lascivias, de cosas carnales, deseos carnales que nosotros llegamos un día o un tiempo, el Señor, la conciencia o el Espíritu Santo nos trae la convicción que nosotros estamos mal. Y cuando estamos en ese lugar, nosotros sabemos que no podemos agradar a Dios. Sabemos que nuestra manera de conducirnos en las palabras que usamos diariamente, las acciones que tomamos, sea de mentiras, sea de robo, todos nosotros tenemos una lista muy larga de cosas que adentro de nosotros se puede decir rechazamos y ya no queremos que estén en nosotros. Entonces, nosotros queremos ser justificados delante de Dios. Viene un sentir que dice, yo ya no quiero ser así. Yo ya no quiero ser esa persona. Quiero morir a esa persona. Quiero ser alguien nuevo, alguien mejor. Esto es lo que Jesucristo está explicando aquí en esta bienaventuranza. Que ese deseo es con una hambre y sed. Muchos de nosotros hoy día no tenemos esa experiencia de que es no comer por 2 o 3 días. Es algo que duele en el estómago, duele en el cuerpo, duele en el alma, porque nuestra mente a veces hasta no puede dormir porque está con ese pensamiento que necesito comer, necesito comer. ¿Qué tal si estuviéramos en un desierto? O tal vez alguno de ustedes o nosotros hemos pasado tiempo en un hospital cuando dicen no beba agua. Qué difícil es estar sin agua. Qué duro es no poder comer ni beber. Ese es el sentir que Cristo trae aquí. El sentir que el hombre que tiene una vida pecaminosa, que está adicto al pecado, que ha adentrado en el pecado y ya es un hábito natural diariamente, semanalmente, mensualmente, o una persona que cometió un pecado tan grande que la conciencia no lo deja en paz. Entonces es como esa hambre y sed de ser justificados. Y por eso Jesucristo dice en esta bienaventuranza, porque ellos serán saciados. Como lo dice en Juan 10:9, ellos y hallarán pastos. Las ovejas hallarán pastos con el buen pastor. El buen pastor es la puerta, el buen pastor es el que permite que entren y salgan las ovejas del reino de los cielos. Damos gracias al Señor por sus bendiciones y sus promesas, porque solo en Él podemos encontrar justificación, solo en Él podemos ser salvos, solo en Él podemos encontrar descanso que nuestras almas necesitan. Regresemos otra vez a Juan 10. Vamos a continuar el estudio ahí en Juan 10:10. Aquí nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dice aquí en este versículo. Vamos a quebrar este versículo en 2 partes. La primera parte es, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es este ladrón? Nos hablamos la semana pasada que el que entró al huerto cuando Eva estaba ahí con Adán y les robó su autoridad sobre la tierra, les robó su compañerismo, su presencia, la comunión que tenían con Dios. Fue él, porque él trajo una mentira que Eva creó y comieron del fruto prohibido. Y al llevar esto a cabo, ellos perdieron, ellos que eran los heredores de ese paraíso, lo perdieron, se les fue quitado. Él les robó la paz, les robó el amor, les robó el gozo, les robó la vida eterna. Entonces, ese enemigo de nuestras almas, ese enemigo es ese ladrón. Y quisiera que fuéramos a una cita en Judas. Judas está casi al final de la Biblia, antes de Revelación. Y en Judas hay un versículo que me recuerda de estas 3 cosas que Cristo acaba de decir. Que el ladrón solo viene a matar, a hurtar, matar y destruir.
Vamos a Judas. Judas solo tiene un capítulo, pero vamos a decirle que es el capítulo 1, versículo 11. O otra manera de decirlo, otros dicen solo el versículo 11 de Judas. Entonces, en el libro de Judas, esta carta que escribió el hermano de Jesucristo, dice así, versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Son tres personas que Judas menciona. Si miramos a estas tres personas en lo que hicieron contra Dios o que no agradaba a Dios, están cumpliendo estos tres hombres lo que este versículo dice en Juan 10:10. Hurtar, matar y destruir. Empecemos con el primero, Caín. Caín mató a Abel. ¿Quién es el que indució a Caín a esto? ¿Quién es el que trajo esta, se podría decir, esta obra de muerte a la tierra? Muchas veces de nosotros pensamos que el enemigo o el diablo está peleando contra nosotros afuera de otras personas. Pero hermano o hermana, lo que el enemigo siempre ha usado contra nosotros mismos es nosotros mismos, es el ser humano. Y para matar a Abel, el enemigo, después de que Adán y Eva fueron sacados del paraíso, él es el que trajo ese espíritu de enemistad, de orgullo y últimamente de homicidio. Entonces, el ladrón que Cristo habla en 10:10, Juan 10:10, esta es una evidencia de cómo Él mata al hombre a través de los hombres. Vamos a ver la siguiente parte, dice aquí, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam era un profeta. Si alguna vez tienen el tiempo, hermano o hermana, de leer de Números de 22, creo que hasta el 25, nos habla mucho de este hombre Balaam, que era un profeta que hablaba de Dios, hablaba con Dios, que sabía qué es lo que Dios deseaba y las bendiciones que él tenía para el pueblo de Dios. Pero aunque Balaam era un profeta, era un falso profeta. Y para que sea un falso profeta tiene que decir verdades y Balaam lo hacía. Pero él era un ladrón también, porque al hombre que llegó a contratarlo para que él maldiciera al pueblo de Dios cuando estaban en el desierto era Balac. Y Balac le dio oro y plata para que él hiciera estas maldiciones, unas palabras de maldición. Pero Dios no permitió a Balaam y Balaam no pudo contradecir a Dios. En cambio, entonces lo que hizo él es bendecir al pueblo de Dios. Pero lo que quiero que veamos es que Balaam, él robó a Balac. Y ahí está la evidencia otra vez de un hombre siendo guiado por el espíritu del maligno, por las tinieblas, y cómo este ladrón, Satanás, obra en los hombres para, como vimos en Caín, muerte, aquí en Balaam, hurtar, robar, de ser promesas. También si los profundizamos un poco más, sabemos que hay muchos hombres de Dios hoy día que, como dice aquí Judas, por lucro en el error, ellos buscan el dinero, roban a las personas lo que ellos han recibido gratuitamente. Todo hombre de Dios, mujer de Dios, gratuitamente ha recibido la salvación y la gracia y los dones de Dios. Nadie puede pagarle a Dios por un don o un ministerio. Nadie. Entonces, ¿cómo es que estos hombres o mujeres cobran al pueblo de Dios y roban por lucro a la gente algo que ha sido dado gratuitamente? Dice aquí en la última parte del versículo 11, y perecieron en la contradicción de Coré. Coré es uno de los hombres que se levantó contra Moisés y Aarón, y también venía Datán y otros con él. Eso lo pueden ver en Números 16. Y lo que me impactó de esto era que Coré fue destruido.
cuando él y todos los que estaban con él se pusieron contra Moisés y Aarón, vino Dios y abrió la tierra y la tierra tragó a Coré. Entonces, si no han leído eso en Números 16, léanlo. Pueden ver ahí cómo este hombre fue destruido por Dios. Entonces, regresando a lo que Jesucristo estaba diciendo, que Satanás viene a matar, hurtar y destruir. Aquí está la evidencia en este versículo 11 de 3 hombres que sufrieron esas consecuencias. Noten que al final del todo, Satanás sale con la suya. Roba al hombre todo lo de la herencia y las bendiciones de Dios. Los mata porque no entran a la salvación. Lo que Jesucristo había hablado, que Él es la puerta de la salvación. No reciben estos hombres esto y al finalmente son destruidos. Y esto es lo que el enemigo viene a hacer en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos que tener ese cuidado de no dejar que el ladrón entre a nuestro hogar, que no sea a través de un teléfono, que no sea a través de una tableta, de una computadora, la televisión, que no entre el ladrón a nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras familias, a hacer estas cosas. Cada vez que nosotros estamos en diálogo, que nosotros estamos haciendo la paz con el pecado, con alguien que es un mensajero de muerte, de ladronismo o de destrucción, nosotros estamos haciendo la paz con el enemigo de nuestras almas. Tengamos cuidados, hermanos. Como dije, el versículo 10:10 lo quería cortar en 2 partes, porque la segunda parte dice, y para que tengan yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchas veces nosotros no tomamos este versículo, solo tomamos la primera parte, pero no la segunda parte donde Jesús dice que tengan vida y que la tengan en abundancia. Hay un versículo en el libro de Cantares, es un libro que muchas veces no abrimos ni visitamos, pero es un excelente libro. Tiene una historia muy bella donde el novio busca a la novia, la novia busca al novio y es un romance, un amor como el amor que Dios tiene con nosotros, como el amor que Cristo tiene con su iglesia. Entonces, a través de los años, muchos hombres han estudiado este libro y muchos de ellos dicen que es la historia del novio, que es Jesús, y la iglesia, que es la novia, y que un día esta boda se llevará a cabo cuando Él regrese. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor viene pronto por su iglesia, ¿verdad? Que una iglesia que esté sin mancha, sin arruga, que esté con un vestido blanco, ¿verdad? Pura. Eso es la iglesia. Y aquí en Cantares, capítulo 5, versículo 1, el Señor ha escrito esta palabra que es muy bella, que me recuerda de este versículo 10:10 de Juan, donde el Señor dice que tengan vida y que la tengan en abundancia. Leamos, Cantares 5:1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Cómo el Señor nos habla a nosotros, hermanos, que es un poema que está declarando el Señor Jesucristo a nosotros aquí, a la iglesia, que he recogido mi mirra y mis aromas. Si recuerdan, la mirra es algo que es usado para preservar o para dar una buena fragancia. Es algo de las especias que usaron las mujeres cuando iban a la tumba la siguiente mañana, la mañana cuando Jesús resucitó. Ellas iban a esa tumba para embalsamarse, se disculpa esa palabra también, con mirra al cuerpo del Señor, porque es algo que no pudieron cumplir antes. Pero también dice que he comido mi panal y mi miel. No sé si se recuerdan que cuando Jesucristo está con sus discípulos, creo que es en Juan 20, creo que él les dice que si tienen algo que comer y les dicen que tienen miel, y él come pescado y parece que come miel. No estoy seguro si es en Lucas o Juan, pero búsquenlo, es al final, después de la resurrección de Jesucristo.
A lo que voy es que esta es una palabra profética que está hablando de esta vida en abundancia, pero ¿cómo es que se aplica a nosotros? Hermano o hermana, si nosotros podemos decir hoy día que no tenemos temor a la muerte, porque sabemos que Jesucristo nos ha dado la vida, y eso es lo que hemos recibido al creer en Jesucristo. Entonces, nosotros seremos como Él. Si la muerte no nos hará daño, y nosotros, sí, recogeremos nuestra mirra y nuestros aromas, comeremos de ese panal, comeremos de ese alimento en ese cuerpo glorificado, así como Jesucristo comió pescado y comió miel al resucitar, entonces nosotros también podremos deleitarnos de esa misma manera. Mi vino y mi leche he bebido, como el Señor les dice a sus discípulos en la Santa Cena, que Él no beberá más de la vid, del fruto de la vida hasta que Él venga por su reino. Esto es una palabra aquí profética, pero también los dice aquí en el final: comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Hermano, hermana, la vida en Cristo, la vida del reino de los cielos, no es algo que necesariamente estamos nosotros siempre mirando siempre en adelante. Nuestra salvación está siendo trabajada todos los días. Y mientras esa salvación está siendo trabajada, queriendo decir, nuestros pecados que cometimos ya han sido hechos blancos por la sangre de Jesucristo. Los pecados que estamos cometiendo hoy, el Señor nos está dando la revelación por el Espíritu Santo, y nosotros ahora, antes cuando éramos derrotados por el pecado, ahora tenemos victoria. Entonces ahora, antes teníamos una vida que era limitada, una vida de muerte. Ahora tenemos una vida con más abundancia, donde nosotros podemos recibir las bendiciones, podemos ser saciados de esa hambre y de esa sed. Aquí dice: bebed en abundancia, oh amados. Y esto es lo que quisiera instar a los hermanos o hermanos, la salvación que nosotros podemos continuamente trabajar. Pablo dice en Efesios 5:18, no embriaguéis con vino, mas sed llenos de su Santo Espíritu. Cuando nosotros somos llenos del Santo Espíritu, nosotros estamos bebiendo de ese manantial, de esa fuente de agua viva. Y cuando nosotros estamos bebiendo de esa fuente de agua viva, hermanos, nosotros somos saciados y estamos viviendo una vida en abundancia. Un hombre o mujer que recibe esas aguas, es lo que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: la agua que yo te dé de beber es una agua que ya no tendrás sed. Esa agua es vivir en una vida de abundancia, una llenura en el Espíritu Santo, donde ya no estamos aferrados a las cosas terrenales, sino a las cosas celestiales, donde nuestra vida cada día está siendo una vida que glorifica a Dios, porque nosotros estamos haciendo nuestras obras no por la ley, no obras muertas, sino que obras que están en una vida de abundancia, que es la vida de Jesucristo. Damos gracias a Dios por estos versículos, hermanos, que nos enseñan tanto. Regresemos a Juan 10. Vamos a continuar aquí en Juan 10, versículo 11. Dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Aquí estamos viendo otra vez cómo el Señor Jesucristo está hablándole a estos fariseos, a estos hombres, y les está tratando de explicar que Él es el buen pastor. Él no es alguien que es contratado para hacer un trabajo. Muchas veces he dado este ejemplo, tal vez se lo recuerdan, cuando está un enfermero o una enfermera cuidando a alguien que está enfermo. ¿Lo está haciendo? Sí, pero lo está haciendo porque es pagado por ese trabajo. Cuando una madre o un padre está al lado de una cama de alguien que está enfermo, lo está haciendo por el amor, no por salario. Eso es lo que Jesucristo está hablando aquí, que el buen pastor lo hace porque Él ama. Vamos a Mateo
18, por favor. Mateo 18, versículo 11. Dice así. Mateo 18, 11. Es un ejemplo excelente cómo Jesucristo, Él da su vida por las ovejas. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esos somos nosotros. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarria una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Gracias a Dios que el Señor vino por los pecadores y no los justos, por los que estaban afuera del rebaño y no los que ya estaban en el rebaño. Versículo 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que si se pierde uno de estos, que se pierda uno de estos pequeños. Disculpen, voy a leer ese versículo otra vez. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Queriendo decir, una oveja tiene grande valor para el Padre, porque es una oveja que Él ama. Él ama todas sus ovejas y no quiere que ninguna se pierda. Eso es lo que Jesucristo estaba diciendo cuando dice, Él es el buen pastor y Él da su vida, porque dice que en el versículo 11 del capítulo 18 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios que Jesucristo vino por nosotros, que fue obediente hasta morir en una cruz por nosotros. En la segunda o última parte de ese versículo 13 del capítulo 10 de Juan, dice, así que la soledad huye porque esa soledad no le importan las ovejas. Me gusta cómo Pedro nos recuerda a nosotros, hermano o hermana, que nosotros tenemos un deber, especialmente los que son más maduros en el Señor, los que han recibido ministerios, los que han recibido dones. Tenemos un trabajo y este trabajo solo se puede llevar a cabo cuando nosotros estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, caminando en el Espíritu, cuando nosotros estamos siendo obedientes al llamado, que es servir y cuidar de las ovejas del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 5, dice así, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, apacentad la grey del rebaño de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Noten ahí cómo está el paralelo aquí a lo que Cristo dice, que Él no es asalariado. Así es todo hombre o mujer que es llamada al ministerio. Todo pastor, pastora, todo maestro, maestra, profeta, todos son llamados a hacer esta obra gratuitamente, no por salario, porque ese no es amor. Como dije el ejemplo de la enfermera o el doctor. Ellos lo hacen no necesariamente porque es su vocación, sino que también es porque están recibiendo un salario. Y a lo que voy, hermano o hermana, es que todo trabajador en la iglesia tiene que tener ese sentir. Tiene que sentirse que lo está haciendo voluntariamente y no a la fuerza. Y no manejar la iglesia de esa manera. Continúa, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Tiene que ser un ánimo que el Espíritu Santo es el que trae ese sentimiento de ser pronto, de algo, de ser rápido, de algo que es fácil, algo que está presto siempre el trabajador, porque sabe que es el Cristo, es Jesucristo que mueve en él. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, siendo un ejemplo. Un asalariado dice, pues a mí me trajeron aquí, pero me dijeron que esto es lo que debo de hacer y eso es lo que voy a hacer, pero solo me pagaron para hacer eso exactamente. Si es cuidar ovejas, es solo cuidar las ovejas y el cuidado se me dijo que era de darles de comer y darles de beber, eso es todo. Si el lobo vino y se las comió, eso no es mi trabajo. Hermano o hermana,
Aquí lo que nos está enseñando esta palabra es que el que no es asalariado, él no tiene límites en su amor por la grey. Entonces no importa si necesitan comida, abrigo, liberación de ser capturadas por un lobo, no importa. Jesucristo es el buen pastor y Él hizo eso por nosotros. Aquí Pedro en esta epístola nos dice a nosotros, en esta carta, que nosotros seamos de la misma manera. Versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, noten aquí que le da el título del príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, queriendo decir que para los que son obedientes, aman al pueblo de Dios en la misma manera que Cristo nos amó a nosotros. Como Él dijo, les doy un nuevo mandamiento, creo que es Juan 13:34, donde Él dice que ámense como yo los he amado. Vamos a continuar aquí, hermanos, en Juan 10, versículo 14. Juan 10, versículo 14. Dice así, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces aquí otra vez Jesucristo está trayendo las escrituras. ¿Se recuerdan que vimos eso la semana pasada? Las escrituras de Ezequiel 34, donde Dios había hecho esta promesa que Él iba a dar un buen pastor, un pastor que agradaba a Dios. Por eso dice en el 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este, de aquellas también debo de traer. Aquí Jesucristo está diciendo, vengo a hacer un trabajo grande, un trabajo que Dios ya me ordenó y voy a ser obediente a ese llamado. Vamos a ver aquí en Ezequiel 34 esta palabra profética que Dios dio a los judíos y a nosotros para que veamos que Él cumple todo lo que Él promete a sus hijos y hijas. Versículo 23 dice así, Ezequiel 34, 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará. Aquí dice David, y sabemos que Jesucristo viene de David, de dos partes, de José y de María. Él vino de unos padres terrenales que venían de la sangre o de la genealogía de David. Y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra de las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Noten aquí la paz que Cristo nos da. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Aquí nos está hablando proféticamente del Espíritu Santo. Versículo 27. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de la mano de los que les sirven de ellos. Aquí hablando de la liberación, ¿se recuerdan? Vimos esto en Juan 9, cuando Jesucristo les dice que a los fariseos que porque dicen que ven, son ciegos, y que son ciegos del pecado. Entonces aquí Jesucristo está cumpliendo lo que Dios había prometido, que Él sería para nosotros el que quita o rompe las coyundas del yugo del pecado. Versículo 28. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantarán para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre, noten aquí, consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones.
Hermano o hermana, hemos hablado esto antes. Qué bendición que nosotros que no venimos de la tierra santa, de la tierra prometida, del Medio Oriente, para ser más específico. Hemos venido de las Américas o posiblemente de Europa o de descendencia del norte de Europa y también de las Américas. Y ahora podemos decir que somos hijos de Dios, porque en Cristo venimos a ser parte de este redil que Cristo vino a llamar. Versículo 30. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Qué bonito versículo para terminar aquí en este versículo 34. El Señor nos da, el Padre Celestial, a través del profeta Ezequiel, nos da esta palabra, que somos sus ovejas, que somos de su pasto y que hombres sois. Me gusta eso porque cuando él hizo a Adán, el primer hombre, su propósito era que él caminara como debía de ser, conforme a la imagen de Dios, pues así fue hecho. Pero porque él perdió su autoridad, él perdió su comunión con Dios y fue sacado del paraíso, entonces él ya no es el propósito del hombre. Y entonces Dios tuvo que esperar un tiempo, muchos años para ser exacto, hasta que viniera Jesucristo, que es el último hombre, el hombre que es nacido, sí, de carne y sangre, pero tiene el Espíritu Santo. Y eso es lo que ustedes y yo somos. Hombres y mujeres que nacimos de carne y sangre, pero nacimos de nuevo a través del Espíritu Santo y ahora somos hijos de Dios, hijos y hijas de Dios, hijos del reino. Gloria a Dios por esta palabra, cómo nos enseña. Vamos a Juan 10, 17, por favor, vamos a concluir ahí. Este es el último versículos. Vamos a leer del 17 al 21. Por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de lo mismo la pongo. Tengo yo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Noten aquí que Jesucristo trae una gran división porque Él está trayendo unas escrituras a sus mentes que dicen que Él es el Cristo. Pues al decir esto, que Él va a dar su vida y que nadie le puede quitar esa vida más que Él la da, Él está diciendo que Él es Dios. Y esto es algo que ofende a los fariseos. Versículo 20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Versículo 21. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Aquí están otros que se acuerdan que él sanó al hombre ciego en el capítulo 9 de Juan. Pero quisiera que viéramos estas palabras que Jesucristo dice aquí en el principio, donde dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Dice también, tengo poder para ponerla. ¿Qué es lo que está diciendo cuando Él dice, yo pongo mi vida? Y sí, el término natural en la escritura es que pues él da su vida. Pero, ¿qué es lo que está haciendo cuando Él dice, yo pongo mi vida? ¿Por qué usa esa palabra, yo pongo mi vida? Vamos a Primera de Corintios, aquí última cita que vamos a ver en esta sesión. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Dice así. Este es el apóstol Pablo explicando qué es lo que Cristo ha hecho cuando Él dice, yo pongo mi vida. Versículo 10 del capítulo 3 de Primera de Corintios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, queriendo decir sabio, arquitecto, puse el fundamento. Noten ahí que él dice, puse el fundamento. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo en Juan 10.
que cuando Él pone su vida en la cruz, o Él da su vida en la cruz, como sacrificio, Él está estableciendo un fundamento para usted y yo, hermano y hermana. Un fundamento que es esencial para cada cristiano. Si un cristiano no está estableciendo su vida, su caminar sobre este fundamento, será entonces, como dice en las escrituras en Apocalipsis, será remecido. Todas las cosas serán movidas porque no están en la roca firme. Y aquí continúa el apóstol Pablo en el versículo 10 diciendo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11, porque nadie puede poner, ¿se recuerdan que Jesucristo decía, pongo mi vida? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Se recuerdan lo que hablábamos antes? Que todas nuestras obras, todo lo que hacemos, tienen que ser en Cristo Jesús, tienen que ser por su gracia, por la justificación que recibimos en Él. Nuestra fe será probada con fuego. Y no importa si sea oro y plata, no puede existir eso. Tiene que ser probada por el fuego que quema y consume todo. Por eso Pablo lo está diciendo aquí, que si nuestro fundamento no es Cristo, queriendo decir, si nosotros no hemos muerto al hombre viejo, o no estamos ahora vivos en Cristo, o hemos nacido nuevo en Cristo, entonces nosotros no estamos en ese fundamento que Cristo puso. El fundamento es que Él puso su vida, dio su vida al morir en esa cruz. El Señor cuando nos pide a nosotros que nos bauticemos, porque dice, ir, ¿verdad? Predicar el Evangelio, enseñar a que guarden los mandamientos y que sean bautizados. Él está dando un mandamiento que cada hombre y mujer que cree en Jesucristo tiene que negarse a sí mismo. Lo dice en otras veces en creo que es Lucas 8:23, donde él dice que el que no niega su vida, entonces no la encontrará. El Señor dice que alguien que no muere a sí mismo no puede ser su discípulo. Esto es lo que aquí está diciendo Pablo, que ese fundamento es Jesucristo. Y Él nos enseñó el camino. Por eso vamos a ver después en Juan capítulo 14, versículo 6, donde dice el Señor que Él es el camino, la vida y la verdad. Él es el que les enseña a cómo caminar en nuestra vida cristiana, cómo caminar como Jesús. Y es negando a nuestro hombre viejo, muriendo a esos deseos carnales y permitiendo que el fundamento que Cristo, que fue crucificado en la cruz y nosotros fuimos crucificados con Él, como lo dice en Gálatas 2:20, que nosotros somos crucificados en Cristo. Ese es el fundamento. Y versículo 14 del capítulo 3 de 1 Corintios dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemará, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, hermano o hermana, el Señor cuando nos habla en ese versículo 17, donde dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, Él está haciendo un ejemplo para nosotros. Él dio su vida por nosotros y nos dice a nosotros también, hagamos lo mismo por los demás. Por eso cuando el Señor habla con Pedro, al final del Juan 21, Él le dice que si ama a sus ovejas, que si ama al Señor, y que si ama al Señor, entonces que apacente sus ovejas, que cuida las ovejas, que cuida el rebaño. Por eso Jesucristo es el buen pastor, porque Él cumple lo que Dios quería, que viniera un pastor a esta tierra por su rebaño y que diera todo lo que Él tenía por ese rebaño, que perdiera
dejar a las 99 por una que se había descarriado, para que todas las 100 estuvieran guardadas en el reino de los cielos. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias al Señor por esta palabra y estas escrituras. Que el Señor nos ayude a entenderla y que pasen un año nuevo, hermanos. Damos gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que haces. Te damos gracias por este buen pastor que vino a darnos una vida de abundancia, una vida donde nosotros podemos decir, yo me deleito en Cristo Jesús, me deleito diariamente en Él, porque Él es mi esperanza, Él es mi paz, Él es mi gozo, Él es mi vida, Él es mi amor. Oh Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a entender las Escrituras, ayúdanos a caminar en fe, poniendo, Señor, a trabajar las obras que están en el Espíritu Santo, y no en la carne, y no en la ley. Ayúdanos, Señor, a entender que el enemigo de nuestras almas quiere hurtar, matar y destruirnos. Que nosotros tengamos la sabiduría, tengamos, Señor, el conocimiento para poder no ser confundidos por el enemigo de nuestras almas. Que caminemos en Cristo, que demos gracias a Él, porque Él quiere darnos una vida en abundancia, donde nosotros podemos deleitarnos de pastos verdes y de manantiales de agua viva. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Con el favor de Dios los vemos. Amén.